Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770 y murió 50 años después, a pocos días de cumplir 50 años, el 20 de junio de 1820. El doctor Salviolo ayer nos preguntaba si habíamos dado el lugar adecuado a la memoria de Belgrano, y como no lo hicimos, le damos la posibilidad de que él mismo nos cuente, ¿no?, sus vivencias en este sentido. Hola Nolo, buenos días. Buen día, Alfredo. Buen día. Un saludo cordial para vos, para todo tu equipo de trabajo y Gracias, para todo Buen día, gracias. el vecindario de Navarro. Muchas gracias. ¿Cómo Sí, estás? Bien, pasando la cuarentena de la mejor manera posible, como todos, me imagino, y aprovechando estos espacios que vos tan generosa y gentilmente ofrecés para recordar, como en este caso, a Manuel Belgrano, para obviar la retahíla de nombres. Sí. Y destacar facetas muy importantes de Belgrano. Yo diría que Belgrano fue, en primer término, un hombre de Estado, un estadista, porque tenía la visión del futuro que le podía aguardar a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tal vez no todos sepan que proviene de una familia de origen genovés, o sea que para decirlo con lenguaje futbolista sería Ceneice su origen. Claro. En Génova hay una estatua a Manuel Belgrano, Ajá, precisamente en recordación de sus orígenes, y fundamentalmente ha sido un patriota sumamente, diría yo, definitorio en muchas de las decisiones que se tomó en la Argentina, aquella Argentina incipiente que nació el 25 de mayo de 1810. Él fue, como todos saben, abogado más que militar. Yo recuerdo que una anécdota personal, pero que sirve para evaluar lo que era la dictadura militar en los años pasados, que en el año 80, cuando mi hija María Cielo cursaba la primaria, en el acto de recordación del Día de la Bandera y consecuentemente de la muerte del general Belgrano, había una circular del Ministerio de Educación Militar de la ciudad de Buenos Aires, donde estudiaba María Cielo, donde se indicaba tanto a los docentes como a la comunidad educativa que había que privilegiar el carácter de militar de Belgrano. Privilegiar el carácter de militar, minimizando el de abogado. El de abogado y el de hombre político. Claro, lógicamente. No nos olvidemos que integró la primera Junta de Gobierno Patrio. Sí. Entonces, Belgrano, que no digo que haya sido olvidado, pero yo creo que Belgrano debería tener mayores homenajes que los que ha tenido hasta ahora. Como un escalón un poquito inferior a San Martín, pero por sobre el resto. Exactamente. Digamos, para hacer un poco... Es así, porque cuando uno dice los padres de la patria, naturalmente surge San Martín de Belgrano. Sí. Y si surge San Martín de Belgrano es por algo. Y en el caso particular de Belgrano, hay que reparar que además, cuando yo digo que es hombre de Estado, porque fue uno de los primeros que pensó, lo digo casi sonrientemente, en el medio ambiente. Cuando él forma parte como secretario del consulado y empieza a denotar su preocupación por la economía como ciencia y la economía de lo que se podía hacer en las Provincias Unidas del Río de la Plata, Belgrano tiene muy en claro la necesidad de cuidar el medio ambiente. No lo decía así, con estas palabras modernas, pero hablaba de la necesidad de derrotar los cultivos, la necesidad de forestar, de evitar la erosión, mantener la humedad. Fíjense que esto es en el año 1794, miren qué vocación, qué vocación y qué anticipación tenía para los hechos. Entonces, Belgrano, que hay que destacar, que además de abogado, es cierto, fue un militar improvisado, él mismo lo reconoce, se tuvo que hacer, asumió el desafío de encabezar la primera expedición libertadora a Paraguay, que terminó, por supuesto, en un fracaso desde el punto de vista de las armas, pero dejó planteada esa semilla de la libertad. ¿Y quién no puede recordar el gesto
de donar los 40.000 pesos que le obsequió el gobierno nacional y que él dedicó a crear 4 escuelas en distintas provincias del norte y que recién se pudieron terminar, esto es patético, hace pocos años, creo que era 10 años, algo más o algo menos, salió en todos los diarios que se había terminado de construir una escuela que no recuerdo el nombre, con patético mínimamente, digamos. Tal cual. Y además tuvo una vida modesta, todos saben cómo murió, pobre de toda pobreza, entregándole su reloj al médico como pago de sus honorarios. Este es un ejemplo liminar de la historia argentina, pero no solamente por la pobreza, porque no se puede hacer un culto de la pobreza solamente de Belgrano. Belgrano, yo creo que hay que cultivar su homenaje por varias cosas. La creación de la bandera, fundamental. Ese es el símbolo patrio por excelencia que unifica a todos los argentinos. Por su humildad, cuando fue primero jefe del Ejército del Norte y después se puso humildemente a las órdenes de San Martín como si fuera cualquier soldado, así de modesto. Pero también tuvo la dureza o la firmeza que tiene que tener todo militar en campaña y peleando duramente con los realistas. En ese sentido, tal vez si hay que hacerle alguna crítica, fue la extrema dureza con que juzgaba a sus subordinados, a quienes los amenazaba con la muerte o con un ajusticiamiento, y lo hizo un par de veces. Y también, no me quiero extender innecesariamente porque después me retan todos, que soy muy larguero, pero y esto, por favor, que no se entienda como un relato homofóbico, ni mucho menos. Siempre ¿Un relato, cómo dijo? Homofóbico. Lo que sigue, ok. Lo que sigue. Guarda. Porque siempre se decía que Belgrano tenía, para decirlo con términos más modernosos, una figura afrancesada, como queriendo insinuar una especie de rasgos homosexuales o algo por el estilo. Aclaro esto como cosa histórica, no quiero que ahora... Esto estamos dentro del terreno del chusmerío, que tenía amantes varones, digamos. Claro, bien. Pero todo lo contrario. No me animo a decir que era un macho alfa, pero pero para ser sincero... No, igualmente, si ponele que hubiera tenido amantes varones, hay problema, ¿no? Ese sería la... Absolutamente, por eso dije, es un chusmerío. no se interpreten mis palabras como una cosa homofóbica. Quiero aclarar, pero no porque sea, no estoy descalificando a la homosexualidad masculina. No, está clarísimo. Que quede claro que eso queda totalmente desvirtuado porque tuvo romances muy importantes. Uno, el más importante de ellos, fue con Dolores Elguero, una tucumana con la cual tuvo una hija. Y después tuvo otro hijo con una descendiente o parienta de Encarnación Escurra, la que fue la esposa de Juan Manuel de Rosas, un varón que después fue adoptado de alguna manera, por decirlo con términos jurídicos, por el propio Juan Manuel de Rosas, y era Mariano Rosas y Belgrano, de manera tal que también tuvo tiempo, dentro de su corta vida, porque falleció a los 50 años, de dedicarse a las relaciones personales o amorosas o como se le quiera llamar. Pero vuelvo a esto, Belgrano fue un abogado brillante, porque además también ahora que estamos tan cerca del 7 de junio, el Día del Periodista, hay que recordar que fue por lo menos uno de los cofundadores del telégrafo mercantil en la ciudad de Buenos Aires. Así que tuvo antecedentes hasta periodísticos. Y también participó en la fundación del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Mirá. Era un hombre polifacético. Bueno, estadista, con una visión... del Estado. Claro. Ahí está, por eso se preocupaba por la agricultura, creó una escuela de agricultura y de náutica. La escuela náutica en la cual se forman, no se formaban, porque después en la época del Menemato fue, no sé si suelta, no me animo a decir tanto, pero tuvo una reducción. La escuela náutica mercante, que está acá en la avenida Antioquia de Argentina,
al lado de la Dirección Nacional de Migraciones, y donde se forman los oficiales de la Marina Mercante, no estoy hablando de la Marina Militar. Eso fue creación de Manuel Belgrano. Esa es la Escuela de Agricultura. Así que fíjense la participación en el Congreso de Tucumán, donde él sostenía, a mi modo de ver, equivocadamente, pero bueno, hay que contextualizarlo en ese momento, 1816, declararnos independientes de España y de toda dominación extranjera y adoptar una monarquía constitucional trayendo algún descendiente incaico del Perú. Esa era la idea de Belgrano, que generó discusiones en el seno de la sociedad política de aquel entonces. Además, otra cosa que está muy cercana a mí por la preocupación que tengo siempre por lo educativo, él también sostenía que el acceso a la educación tenía que estar abierto a todos, a los indios, a los pobres, a las mujeres, a los desposeídos. Claro, que no era una cosa muy de andar pensándose eso en la esfera del poder. No, en aquella época no, claro, para nada. Y solamente tenían acceso a la educación los varones. No formaba parte de la agenda, para decirlo con términos de hoy, de los gobernantes de aquella época, el acceso a la educación de las mujeres, de los indios, de los más pobres. Y en esto se emparenta, salvadas las diferencias de edad, con Dorrego también, claro. Porque también Dorrego era un hombre de Estado, claro. Y también Dorrego le preocupó la educación, sobre todo la educación de la provincia de Buenos Aires. Pero Belgrano realmente es un prócer o uno de los padres de la patria que tiene que ser no solamente considerado por el hecho de crear la bandera, porque también se reduce a veces simplemente a las baterías Libertad e Independencia, en Rosario, el izamiento de la primera bandera, su actitud transgresora, porque el triunvirato le había pedido que no lo hiciera. Eso es importantísimo, porque la bandera, junto con el himno, son los símbolos nacionales por excelencia que nos unifican. Pero no se agota en ese hecho anecdótico. Y aunque uno no quiera, es inevitable si cuando hace un recorrido o cuando escucha estos relatos sobre los aspectos del pensamiento de nuestros próceres, es inevitable pensar en nuestra famosa grieta y en tratar de entender desde dónde vienen las líneas de pensamiento que se posicionan más de un lado o del otro, ¿no? Ah, sí, sin duda, porque y el país estuvo dividido entre unitarios y federales, o aún antes, entre aquellos que consideraban que la Junta de Gobierno debía seguir gobernando en nombre de Fernando VII, y quienes consideraban que estaban dadas las condiciones para declarar la independencia. Por eso, de 1810 a 1816 pasaron 6 años hasta que se pudo declarar la independencia, con la gran influencia opresión de San Martín, del mismo Pueyrredón y por supuesto de Manuel Belgrano. Esto es lo que sin duda. Y la grieta, a ver, yo no sé si había otro nombre para reemplazarlo, porque todos los países tienen grieta, claro. Es decir, o no hay grieta entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, ahora sobre todo con los incidentes raciales, o no hay grieta entre los laboristas y los conservadores en Gran Bretaña. ¿Quién cree que esta creencia de que la Argentina es el único país del mundo agrietado? Mentira. Tal vez en el Uruguay no haya grieta porque ha logrado, no solamente lo digo ahora por la calle Pou, que es el presidente, un acuerdo de 5 partidos para cogobernar. Tal vez es una rara excepción. Pero después, ¿qué no va a haber grieta en Brasil entre el PT, el Partido de los Trabajadores, y toda la derecha que juega con Bolsonaro? Así, yo no entiendo cuando se dice no solamente en la Argentina. Además, la política, y así lo entendía Belgrano, también es la administración de los consensos, pero también de los disensos. Yo creo que, por ejemplo, es un buen ejemplo, valga la redundancia, estas reuniones que mantiene el presidente de la República
con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad autónoma, porque es una imagen muy potente desde el punto de vista institucional ver al presidente de la Nación Argentina y estos dos jefes de gobierno. Y no solo como símbolo, sino se ve que se nota que laburan juntos, que tienen un trato y una manera de lo que se ve en las conferencias, ¿no? Absolutamente. Que están laburando en serio juntos. En serio, y eso le hace bien a la institucionalidad argentina. Pero eso no significa que el día de mañana, como toda competencia política, haya realineamiento, porque así es la democracia. La democracia es un régimen de competencia y de oferta política, si no sería el unicato. Entonces, hay incluso chistes en las redes, no sé si usted es muy facebookero, donde hay memes o fotos que son capturas de pantallas de las conferencias de prensa. Hay una que está el presidente de la Nación y Larreta le alcanza un papelito y como que están los dos hablando sobre un papelito y abajo hay un texto que dice, ¿me puedo ir con ustedes? ¿Me puedo pasar con ustedes? En las próximas puedo ir con ustedes o algo así, es un chiste, pero bueno, es un chiste, pero no se lo tome mal, a que no lo tomen a mal, pero bueno, que da cuenta de que están hablando o están teniendo un vínculo, sí. Nos fuimos por las ramas, no, tenemos que ir cerrando. No, cierro con esto. Sí, a ver. Belgrano, hay que, en mi opinión, yo no soy el dueño de la verdad, pero hay que rescatarlo en este orden, para mi juicio, ¿no? Estadista, abogado, militar. Para mí ese es el orden jerárquico de Belgrano. No lo quiero reducir en primer lugar a abogado, porque muchos van a decir, porque este es abogado, pero eso es una discusión para los contadores, que también se creen abogados, entonces discutimos mucho. Entonces para mí es estadista, abogado y militar. Porque estadista significa que, como todos lo sabemos, tener la concepción de cómo se maneja un Estado y tener visión de futuro. Yo creo que, por ejemplo, Alfonsín, por encima de cualquier discusión, fue un estadista Alfonsín. Tuvo una concepción del Estado que venía y demás. Es así. Y entonces, Belgrano era eso, un estadista. Y me animo a decir, pero esto es casi un pecado, y que me perdonen los sanmartinianos, pero yo lo quiero mucho a San Martín y leo mucho sobre San Martín. Creo que tenía, claro, San Martín vivió 72 años y Belgrano 50, una concepción de Estado más desarrollada que la que tenía San Martín. San Martín tenía una beta bien militar. Martín se formó militarmente, se formó en España, pero aún así tenía concepción de gobierno, por supuesto, cuando fue protector de Chile y del Perú, pero me parece que Belgrano tenía, seguramente por su impronta civil, ¿no? San Martín nació militar, me refiero, era hijo de un capitán, de Juan de San Martín, y además se educó en una academia militar. Belgrano no se improvisó y aprendió mucho de tácticas militares de otros militares, pero su formación, tanto en la Universidad de Salamanca como en Valladolid, donde egresó como abogado, era eminentemente civilista y además con esa tendencia a la economía y a leer, que le dio esa visión de Estado, cómo deberían ser las provincias argentinas. Habrán visto que he sido bastante medido con el uso de la palabra. Bueno. Bueno, Pues ustedes pueden juzgarlo distinto, que he sido abusivo de la palabra. No, bueno, gracias. No, gracias por aceptar también la invitación a que usted nos cuente un poquito de todo esto. Con todo gusto. Bueno, gracias, Nolo. Un abrazo grande. Un beso. Gracias por todo, bueno, ha sido el doctor Antonio Salviolo, justamente a propósito de los 250 años del nacimiento del general Belgrano,